Hay distintas zonas en el mundo que por sí solas representan un verdadero enigma, misterios que por décadas han quedado sumergidos en el abismo de la incertidumbre por los fenómenos y acontecimientos que ahí han acaecido, formando historias, leyendas y mitos que muchas veces siguen sin resolver, por la falta de pruebas o porque simplemente representan un negocio para los habitantes que ahí viven. En el norte de México, en la zona conocida como Mapimí, hay una extensión desértica que es conocida como la zona del silencio. Existe la creencia de que en esta zona las transmisiones electromagnéticas no se propagan, las brújulas no apuntan al norte magnético terrestre, los encuentros con extraterrestres son muy frecuentes, sin olvidar que la flora y la fauna presentan extrañas mutaciones. La zona del silencio, en efecto, es una reserva ecológica para proteger las especies ambientales de ese clima desértico, y que en algunos casos son únicas y están en peligro de extinción. Una de estas historias es el incidente de Ernesto y Josefina Díaz, ocurrido el 13 de octubre de 1975. La pareja se montó en su pick-up con destino a la zona del silencio para recoger muestras de rocas y fósiles. Fueron sorprendidos por una tormenta que encharcó el terreno, en el que se quedó atascado el coche. Cuando estaban intentando liberarlo, dos seres muy altos y con impermeables sabariños se les acercaron. Les pidieron que se montasen en el coche mientras que ellos se empujaban, y solo así consiguieron sacarlo con facilidad. Lo desconcertante y terrible a la vez es que al mirar atrás los seres ya no estaban. Otro de estos grandes misterios es el de Francisco Saravia Tinoco, que era el más famoso pionero aviador en México, debido en parte a su récord de velocidad volando entre la Ciudad de México y Nueva York en 1939. Saravia ha sido homenajeado a lo largo de los años con estatuas, sellos especiales de misión que llevan su imagen y otros monumentos. En la década de 1930, Saravia volaba sobre Durango cuando entró en el espacio aéreo situado sobre el desierto de Chihuahua. De repente hubo un silencio de radio, que alertó al control de tráfico aéreo que algo no iba bien. Saravia tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de que su equipo fallara. Él sobrevivió, pero ni él ni los ingenieros pudieron encontrar explicación a lo que ese día había ocurrido. Este fue el primer caso conocido de problemas técnicos en la zona del silencio. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta zona se encuentra en el mismo paralelo que el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Giza. La realidad es que la historia del misil que cayó ahí fue inventada deliberadamente para generar turismo y fue mostrada al mundo a través de los medios de comunicación. Su desarrollo es una historia digna de una tesis sobre cómo la información, sin importar cuán errónea sea, puede propagarse por todo el mundo y desarrollarse a partir de un hecho ficticio. El 11 de julio justamente de ese año 1970 se produce en la base de Green River, en los Estados Unidos, en el estado de Utah, el lanzamiento de un cohete en una misión científica de exploración de la atmósfera, una CENA. Una hora exactamente después del lanzamiento, inexplicablemente, este cohete pierde el rumbo y va a estrellarse en la zona en la que nos encontramos. Exactamente, aproximadamente a 1 kilómetro del cerro de San Ignacio que se ve a nuestras espaldas. Los norteamericanos dan inmediatamente aviso al gobierno mexicano de lo que se supone. La noticia se hubiera quedado ahí de no ser porque el gobierno de los Estados Unidos se interesó por recuperar el misil. Gente local fue contratada para peinar la zona por tierra, mientras que aviones americanos lo buscaban desde el aire. Una vez recuperados los restos y limpiada la zona, los americanos se fueron y volvieron a dejar todo tan solitario y aburrido como solía. Algunos de los habitantes locales, partícipes en el dispositivo organizado por el gobierno de los Estados Unidos, adornaron la historia de que hay vórtices magnéticos que provocaron el fallo del misil, de tal manera que llamaron la atención de los medios de comunicación internacionales. A partir de ahí se creó el mito y se ha ido retroalimentando con cada argumento adicional, sea cierto o falso, ocurrido desde entonces. Pero en realidad, ningún trabajador de la reserva ha tenido problemas en comunicarse por radio, ni con sus brújulas. Nunca antes de 1970 nadie había hablado de ningún extraño efecto en la zona. Es más, la zona en sí ha cambiado su ubicación.
Originalmente se encontraba donde cayó el misil, pero en los últimos 20 años se ha desplazado más cerca del Tapado, un lugar donde un ingeniero de Pemex afirmó que su equipo dejó de funcionar. Los habitantes de la región están divididos entre los que están a favor y en contra de ese grupo de población de escaso coeficiente intelectual, según ellos, que acude a visitar la zona del silencio y que son conocidos como soneros. Pero en general, cuando se les pregunta a los habitantes de Mapimí sobre los fenómenos extraños de la zona del silencio, ellos contestan simplemente que lo único extraño es la gente que viene a visitar ese lugar. Si te gustó el video, te invito a compartirlo y darle me gusta. También puedes dejar un comentario sobre si la explicación te convenció o no. Esto fue Cuarto Contacto México. Nos vemos la próxima.